hemos visto algunos vídeos, ¿no? que haces hablando de política, de feminismo, y me parece que tu labor es que es impagable, porque es que hay pocos divulgadores de tus posiciones, de nuestras posiciones, pero además encima hay menos divulgadores que son mujeres, ¿no? Y eso lo pone en gran valor contra esta ola, pues, machista, contra esta ola reaccionaria, y creo que haces un gran trabajo, la verdad. Jolín, muchas gracias. La verdad sí que creo que cuesta un poquito iniciarse en eso de las redes sociales, sobre todo porque creo que hacen falta también referentes a nivel de izquierda. Hay pocos divulgadores, así como Muy creo que la pocos. derecha o todo el mundo liberal y conservador sí que tienen muchos más referentes, especialmente hombres, aunque también hay alguna mujer y creo que también Mm, se tiene que decir en voz alta que también hay mujeres que hacen esa sí, divulgación, a pesar de estar en las antípodas políticas, pero creo que sobre todo en izquierdas cuesta un poquito más, hay un mm, poquito más de miedo. sí, Entonces, yo es cierto que yo tuve como espejo a Alan Barroso, que aparte ahora tengo la suerte de conocerlo y así, pero yo lo miraba y decía, jo, yo quiero hacer lo mismo que hace este chico sin pensar que realmente algún día lo haría, ¿no? O sea, ha sido todo muy casual. Y sí que es cierto que como en toda la sociedad y en todos los ámbitos faltan mujeres, y en el tema de las redes sociales creo que se destaca más porque a veces hay una política más feroz de odio y de mm, ataque que tiene un clave y un gran sesgo sí. de género. Pero Ah, bueno, aquí estamos dando la batalla y ojalá se sumen muchas más mujeres y muchas más jóvenes. Sí, además Claro, tú estás en una red muy importante ahora desde el punto de vista de la divulgación, tanto política como en la extrema derecha, que es TikTok, ¿no? Que ahí es un campo totalmente desierto, porque en Instagram, en YouTube, en Twitter, sí que te ves algún que otro divulgador, pero TikTok sí que es terreno por descubrir, por lo menos desde el punto de vista del antifascismo y desde la izquierda, porque vamos, los datos que manejamos es que la extrema derecha, con alguna excepción evidentemente, es donde más divulga, ¿no? Es uno de los sitios donde es- más... Vox es primera fuerza allí, lo cual Sí, es triste, en ¿no? TikTok. En Mm, TikTok. Pero todo el mundo me pregunta siempre lo mismo, ¿no? Jolín, parece que TikTok solo son bailes y no. O sea, hay una comunidad joven muy crítica que quiere opinar, que quiere tener pensamiento crítico y que quiere abrir debate, que en los medios convencionales no se nos da esa oportunidad. Y canales como esto, por ejemplo, Al Descubierto, sí que nos dan la oportunidad de poder estar aquí dando nuestra opinión. Claro, es que además la opinión de la gente joven, incluso de la gente muy joven, cuenta. Por ejemplo, la extrema derecha lo tiene muy claro. Recordemos que las últimas elecciones y lo que están haciendo están consiguiendo ser primera fuerza entre los hombres jóvenes. Es verdad que muy cerca de ellos está el PSOE y muy cerca de ellos Podemos, lo que significa que en el cómputo pues van detrás, pero esto era algo que la derecha tradicional antes no podía. La derecha tradicional antes no tenía voto joven. Y ahora de repente la extrema derecha ha conseguido traer un montón de voto joven. ¿Por qué? Porque pelean en Instagram, pelean en TikTok. Esto lo dijo Mariscal Zavala, ¿no? El gran arquitecto de toda esta red de comunicación de Vox, eh, que ellos a Twitter no les interesaba, que eso habían periodistas y políticos, que ellos querían ir donde hubiera gente. En Facebook, en Instagram mm. y en TikTok. Son muy listos, muy listos. Los partidos tal vez más progresistas tampoco han sabido tampoco dar respuesta a la gente joven. O sea, creo que en Mm, general la gente joven siempre ha estado como la marginada, y ahora que están viendo que realmente hay un grueso de gente joven que va, esa gente va a votar, o sea, son las futuras generaciones y que por lo tanto nos tenemos que enfocar muchísimo en ellos porque son nuestro presente y nuestro futuro. Y creo que ahora se empieza a ver, y yo creo que ahora los partidos sí que tienen mucho más en cuenta, sobre todo pues la gente joven. yo creo que sí que ha sido una asignatura de los partidos, y en especial de los grandes partidos, porque los dos grandes partidos incluso siempre han intentado disputar ese voto joven en elección, y luego cada uno se olvidaban, ¿no? Esto pasa un poco como los autónomos, que una vez llegas a la Moncloa ya te olvidas de que existen, y con la Uh gente -huh. joven ha pasado exactamente lo mismo. Pero de lo que vamos a hablar, ¿no? Es de un tema que pese a todo sí que tiene su seriedad, ¿no? Que es el negacionismo, las teorías de la conspiración y cómo se relacionan con la extrema derecha. Porque desde el descubierto tenemos una premisa muy clara, ¿vale? No es que todas estas cosas estén relacionadas de casualidad, ¿vale? Es que la extrema derecha eh, inunda este tipo de teorías. La mayoría de ellas provienen de un origen directamente ultraderechista, guardan elementos comunes y además la extrema derecha no puede sobrevivir sin estos elementos, ¿verdad, Adrián? Efectivamente, se está hablando mucho de esto, ¿no? De los antivacunas, de las conspiraciones masivas, de estos grupos de Telegram interminables, donde entre afirmación pseudocientífica y otra, pues te cuelan un vídeo de Pedro Varela. O sea, unas cosas que, en fin, tanto desde el descubierto como otros periodistas, como puede ser Miquel Ramos, periodista bastante conocido, experto en extrema derecha, pues lo hemos puesto en relevancia. ¿Qué pasa? Que
mucha de la gente que sostiene estas teorías, estos negacionismos, pues dice que son apolíticos, que son apartidistas, que ni de izquierda ni de derechas, y bueno, que si menciona a los judíos, pues es por casualidad, no tiene nada que ver, ¿vale? Y aquí vamos a hablar un poquito, vamos a debatir un poquito de esto, si de verdad esto es así, o es una casualidad, una cosa contextual, ¿vale? Carla, yo no sé cómo tú has vivido esto en tus redes sociales, hasta qué punto en tu entorno has vivido el tema de los antivacunas, del negacionismo, ¿cuál es tu percepción sobre esto? La verdad es que en mi entorno no me he encontrado con ninguna antivacuna. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, tenía un miedo terrible y me dan un miedo terrible las vacunas y me he vacunado, porque creo que al final es una cuestión de responsabilidad colectiva, que la única responsabilidad colectiva que se puede contribuir es con nuestra responsabilidad individual. O sea, creo que va muy de la mano, y cuando se nos llame para ir a la tercera vacuna, pues iré. Mis padres, por ejemplo, ya se han vacunado de la tercera dosis y muy en la línea. O sea, creo que en cosas como esta tan graves, ¿no? Cosas científicas, igual que como en el tema del medio ambiente, creo que las personas de a pie, por ejemplo, yo que no tengo ni idea, nos tenemos que hacer un lado y confiar un poco con la gente que es científica, que sabe, que estudia y que básicamente intentan protegernos, ¿no? Creo que todo el movimiento conservador, extrema derecha, que están intentando deslegitimar a la ciencia, realmente están haciendo un flaco favor a lo que viene a ser la sociedad en general. Primero, porque causan polarización, y segundo, porque están jugando con la vida de las personas, ¿no? Hay esa película tan famosa que todo el mundo está hablando ahora de No mires arriba. Yo me la miré y no sabía si reír o llorar, porque básicamente era un espejismo clarísimo de lo que estábamos viviendo actualmente. Y yo creo que especialmente los políticos de derecha tienen que entender que no todo vale y que jugar con la vida de la gente no vale. Y que desgraciadamente hemos tenido una sociedad tan polarizada que no somos ni capaces de ponernos de acuerdo en algo tan grave como es en una pandemia. Claro, es que es un poco también la estrategia. No se puede decir que la polarización venga exclusivamente por la extrema derecha, pero sí que se puede decir que ellos han explotado esa grieta, ¿no? En el sistema, esa grieta ya en las sociedades, y han hecho una explosión enorme, ¿no? Esto pasaba en Estados Unidos, por ejemplo. Trump es la consecuencia, ¿no? Pero todo esto venía ya desde los años 80, pero desde el 2010 que ganó Obama, la cosa ya explotó y la polarización social se disparó, ¿vale? Y tienen mucha culpa de esto y además lo aprovechan. Quiero decir que ellos tienen el discurso cara a la galería, cara a vamos a incendiar las cosas, pero después se vacunan a escondidas, ¿no? Hemos visto a Donald Trump que se vacunó a escondidas y después lo dijo en un congreso de sus propios simpatizantes y lo abuchearon. Entonces, claro, me parece curioso, ¿no? Esa cosa de cara a la galería te voy a decir que no te vacunes porque es un complot, pero después yo soy el primero en vacunarme porque, claro, no nos vamos a arriesgar. Claro, o sea, pero también que a veces no sé cómo nos pueden engañar tanto. Efectivamente, de hecho, vamos a ver, ¿tú crees de verdad que Trump o Abascal o Geert Wilders no creen en el cambio climático? Claro que sí, lo tienen clarísimo. Saben perfectamente cuáles son los grandes problemas de la humanidad y saben que ponerles solución atentan contra sus privilegios, porque mientras te están engañando, se están llevando su dinero a paraísos fiscales, porque el agua va subiendo, ¿vale? Y antes de que le llegue al cuello, ellos quieren estar en la parte de arriba. Es decir, hasta los economistas más ultraliberales saben que este sistema, bueno, tiene los días contados. Entonces, su estrategia es azuzar a la extrema derecha con su negacionismo. Bueno, también creo que tienen como una perspectiva de futuro que no es colectivo. Es decir, yo creo que las políticas que se hacen actualmente de centro-izquierda, si le ponemos pues también el centro, son políticas que van muy enfocadas a que de cara a las futuras generaciones tengan pues un estado del bienestar, etcétera. En cambio, las políticas de derechas, para mí, siendo también un resumen muy vago, ¿no? Pero tienen también políticas como que son muy del pasado y muy mirando hacia el pasado y no tanto al futuro y a lo que es la evolución. El tema del futuro no les importa demasiado porque, como ha dicho Adrián, eso supondría quitar privilegios a las élites. Porque no olvidemos que la extrema derecha lo que está aquí también es para mantener el privilegio de ciertos grupos sociales y que esos privilegios no decaigan. Entonces, todas estas cosas de tener que invertir en el futuro, ¿no? En ecología, en derechos, ¿no? La famosa Agenda 2030, ¿no? Que se habla tanto. Claro, todo esto es muy costoso y toca directamente los privilegios y el bolsillo de ciertas élites sociales. Efectivamente. Y de hecho, vamos a mencionar muy brevemente algunas de las teorías de la conspiración que se están manejando ahora, ¿vale? Por empezar por algún lado. Tomamos, por ejemplo, la teoría del gran reemplazo, que es básicamente opinar que la población migrante va a sustituir
a la población autóctona europea, o el plan Kalergi, que es parecida, que lo que dice es que hay un plan oculto en el cual una supuesta élite progresista o globalista busca fomentar la migración para conseguir una raza más sumisa. Todas las teorías sobre el nuevo orden mundial, que también, pues eso, argumentan que hay una especie de gobierno en la sombra, comunista, por supuesto, que además es una teoría que viene de bastante lejos. Casualmente, todas estas teorías, además, aparte de que tienen el componente negacionista, que todas... Digamos que tienen un componente alemán, ¿no, Adrián? Un componente alemán, componente nazi. Pero todas las teorías, esto lo dije yo en un artículo, tienen una cosa en común. Siempre señalan a personas o a grupos y no al sistema. Si te fijas, la extrema derecha, con estas teorías, siempre la culpa es de los inmigrantes, de la izquierda, del comunismo, de un grupo en la sombra que nadie sabe quién es, pero nunca es del sistema, nunca... Incluso aunque identifiquen los mismos problemas que alguien de izquierdas, siempre van a señalar a otro lado, ¿no? Y otro de los componentes que tenemos aquí es el negacionismo, ¿no? Que tiene todas las tendencias de la conspiración y que la extrema derecha, es decir, en una entrevista que tuve con David Saavedra, el de Memorias de un ex nazi, cada vez que yo le hablo de negacionismo y extrema derecha me dice, pero si es lo mismo, o sea... La extrema derecha no puede vivir sin negacionismo. El plan Kalergi directamente es una teoría prácticamente nazi, ¿no? Que viene de hace 100 y pico de años y que, claro, ya se utilizaba los protocolos de los sabios de Sion y todas estas cosas. Y el gran reemplazo, lo lamentable, es que es una teoría en la que, si no me equivoco, en una encuesta, el 40% de los franceses creían en efecto en ella, ¿no? En que era un reemplazo poblacional promovido por las élites, ¿no? Y esto no se puede no entender sin lo que es el nuevo orden mundial, ¿no? Como has dicho, Adrián, un malvado orden, que hay un gobierno comunista y progresista que con empresas domina el mundo y tú, pero es que no tiene sentido. Que la gente rica queda y hacen cosas juntos. Eso lleva pasando 100 años. La gente rica y comunista. Yo pongo un ejemplo muy claro. En el caso de Venezuela está claro que para la oposición política hay un rival político muy claro, ¿no? Que es, pues en su momento era Chávez, no, ahora es Maduro, eso está muy claro. Pues bueno, todos los partidos de derechas no saben ponerse de acuerdo para ver quién va a ser el líder y están todo el rato pegándose entre ellos por ser ellos los líderes del movimiento opositor. En un caso en que hay un enemigo tan claro y que tus políticas están igual, estás todo el rato a tortas. Entonces, lo que dice esta gente de que hay un gobierno mundial que conjuga a los élites los intereses de Rusia y los intereses de Oriente Medio y los intereses de Estados Unidos y encima es un gobierno inútiles, ¿no? Porque es que hace 3 años teníamos a 3 ultranacionalistas gobernando. En Rusia a Putin, en Estados Unidos a Trump y en China a Xi Jinping. Dices, es que aparte de nuevo orden mundial y secreto, sois inútiles. Es que... ese gran orden mundial, ese gran plan secreto del que me he enterado en YouTube, ¿sabes? Que es una cosa... ¿Tú, Carla, habías escuchado alguna de estas teorías o te suenan de algo? Yo no sabía que esto tenía un nombre, pero aparte los nombres me parecen como muy fantasiosos, pero realmente cuando te escuchaba mientras hablabas esas teorías me estaba asustando de decir, ¿son teorías o son realidad? ¿No? Porque una teoría es algo que es teórico, que es un marco teórico tal, que se estudia, pero esto es que es la realidad y eso me asusta demasiado. Carla ha caído en la batalla. Bueno, vamos a confiar en que no tarde mucho en reconectarse, ¿no? Yo creo que lo que quería decir, y sobre todo un poco la respuesta, ¿no? Cómo la gente cree en estas teorías y cómo consiguen hacernos dudar. Pues mirad, esto se basa en un principio muy sencillo y muy eficiente, que es que si una persona dice A, o un grupo, digamos, todos expertos de comunicación, todos expertos médicos, los gabinetes médicos, organizaciones médicas, las empresas médicas, los gobiernos con organizaciones dependientes e independientes que vigilan eso. Y un grupo dice que no, que eso no es así. El cerebro humano, nosotros tendemos a creer a ninguna de las dos partes. Es decir, le daremos más valor a una de las dos, pero decimos, seguro que los dos no están diciendo la verdad. Y ese es un poco el problema, ¿no? Así es como conseguimos que auténticos grupos, como Médicos por la Verdad, ¿no? Del que luego hablaremos, en los que prácticamente no hay médicos, ¿no? Consiguen ponerte entre las cuerdas a todos los médicos del mundo prácticamente, ¿no? A todas las organizaciones médicas, a los organismos dependientes, independientes, que hablan bien sobre las vacunas, ¿no? Ya hemos recuperado a Carla. Carla, en verdad, nos está troleando. Sí, cuando va a hablar... Nos está troleando. A ver, ¿Ahora se me ve o no? Sí, se te ve. Es que yo también quiero participar de las teorías conspiranoicas y estoy creando la mía. Exacto.
Es el nuevo orden mundial lo está saboteando. Sí, exactamente. No, decía eso, ¿no? Que más que teorías son realidades y que a veces como que la derecha y la extrema derecha tienen como una concepción de que las izquierdas somos unos tentáculos. A mí a veces me lo dicen, ¿no? Tú es que tienes una influencia no sé qué, y después pienso, ¿qué influencia tengo yo o podemos tener si realmente las élites económicas, los poderes fácticos, el quien mete el dinero en las cadenas convencionales son la derecha? O sea, los grandes empresarios son conservadores. O sea, aquí no manda Pedro Sánchez, o sea, aquí manda la gente que tiene el dinero a golpe de talonario, y esa es la realidad. O sea, ojalá las izquierdas podamos influir más, pero no es así porque la mitad de todo está comprado. Sí, sí, es que además las teorías que sostienen acerca del marxismo cultural o el foro de Sao Paulo, que dices como si aquí vamos, y señalan muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, a Hollywood, ¿no? El Hollywood progresista, como si tuviese un poder ahí inmenso y no tiene ningún sentido. En realidad, todo esto viene de muy atrás, es decir, ya en la Revolución Francesa, cuando surge la extrema derecha, ya se basa en emitir noticias falsas con panfletos, sembrar el miedo con conspiraciones, ¿no? Para intentar que el feudalismo no finalizara, ¿no? Y eso se ha ido reconvirtiendo, ¿vale? Hasta que llegamos al nazismo, ¿no? Con la conspiración judía, lo de los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto que no existe acerca de una conspiración judía. Hoy en día escucharéis mucho hablar de que el globalismo, el nuevo orden mundial, todos estos discursos que dice la ultraderecha proceden de todas estas teorías antisemitas que Adolf Hitler contribuyó de alguna manera a emitir. Luego Franco, con el tema de la conspiración judeo-marxista, masónica, internacional, otro que tal. Es decir, porque muchas veces me dicen, no, es que la izquierda también utiliza conspiraciones, también se apoya en teorías negacionistas o en estas historias. Y yo siempre digo, es verdad que en principio las conspiraciones no tienen por qué estar de un bando o de otro. Pero es verdad que la extrema derecha no puede existir sin negar la realidad. La extrema derecha no puede existir sin apoyarse en conspiraciones. Pero la izquierda sí. ¿Por qué? Porque la izquierda señala siempre al sistema. La izquierda crítica se basa en el materialismo de Marx. Señala las estructuras, ¿no? El capitalismo, el capital, el no sé qué. Y ahí no hay conspiración que valga. Sin embargo, la extrema derecha siempre señala personas. El comunismo, los inmigrantes. Claro, ahí te lo tienes que inventar todo, porque los datos no van en consonancia con esto. Claro, de hecho a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Una diputada de Vox que le dijo a la izquierda, ¿no? Esos informes que tanto le gustan a la izquierda, ¿no? Como en plan de los informes y los datos, eso es una tontería. Además, sobre lo que has dicho, es que la mayoría de teorías de la extrema derecha, de teorías de la conspiración, es que tienen un montón de elementos de extrema derecha dentro, ¿no? Por ejemplo, el nuevo orden mundial, ¿no? Que esa teoría ya se nombraba en los protocolos de los sabios de Sion y que era una teoría nazi después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cómo se reconfiguraba el orden del mundo. Después fue recuperada por la izquierda, ojo. Años después, yo me acuerdo que en los 90 era que vendría un malvado gobierno neoliberal que arrasaría con la naturaleza, con los recursos y se lo llevaría a los ricos. Y ahora, como la extrema derecha está más fuerte desde hace 10 o 20 años, ¿no? Pues ahora es al revés. Ahora es un malvado gobierno progresista que nos irá controlando poco a poco, ¿no? Esto también lo vamos a ver con el caso, ¿no? De Soros y Bill Gates, que no es para nada que los quiera defender, ¿no? Son justamente multimillonarios, no porque sean progresistas, son liberales y hacen cosas filantrópicas y por eso les molestan. En cambio, a los multimillonarios que invierten barbaridades en petróleo, en campañas de fake news, ¿no? Como la de Bolsonaro, que fue totalmente financiada por grandes empresarios brasileños, esos casualmente nunca hacen nada malo. Esos nadie los nombra. Es muy curioso como siempre señalan cualquier cosa que tenga elementos progresistas, ¿no? Otro caso, por ejemplo, son los Illuminati y los masones. Hablamos de una sociedad secreta, ¿no? De hace 2 siglos prácticamente. Apareció, tenía un fuerte discurso contra la iglesia y tal y como apareció, desapareció, ¿no? Que ahí se sembró un poco el misterio, ¿no? Y luego de los masones, ¿no? Una sociedad secreta de carácter claramente progresista, ¿no? Están presentes, pues, en la Revolución Francesa, en el billete de dólar se cree cosas suyas, bueno, los Illuminati, ¿no? Pero mira qué casualidad.
siempre señalan a cosas, los grandes enemigos del mundo, ¿cuáles son? Los masones y los Illuminati. No te señalan a sectas como el Yunque, no te señalan a la Iglesia Católica, a las vertientes ultracatólicas. No. Justamente las sectas malas son las pocas progresistas que hay o han habido. Las ultraconservadoras, esas son buenas, vamos. Y con esto ya llegamos al tema de, creo yo, que tocaría debatirlo, de negacionismo y plandemia. El tema de la plandemia, cómo ha surgido, ¿vale? Y cómo hay una evidente, vamos, es nuestra postura, relación entre la extrema derecha y toda la teoría de la pandemia. No sé, Carla, ¿tú qué opinas? ¿Qué has visto tú con este tema? Porque en redes sociales, además, hay bastante caña con ese tema. Mira, esta frase de Schottendar me ha gustado. No les entra en la cabeza que haya alguien que al llegar al top 100 de riqueza no se comporte como un villano de cuento. Es una gran frase. Eso es muy buen comentario, ¿eh? Sí. O sea, como que las élites económicas siempre tienen, o sea, no pueden precisamente tener una concepción progresista. Y aparte pasa algo muy curioso, que cuando sale un empresario, alguien muy rico, ¿no? Que abiertamente se posiciona con la izquierda, que está súper a favor de tributar en el país de procedencia y tal, o sea, que tiene unos valores fuertes de progresista, ya lo critican y lo tachan, porque para ellos ser un rico y un millonario es sinónimo a fomentar los privilegios y las desigualdades. Y cuando viene un rico que realmente tiene una concepción progresista, pues ya es, bueno, pues cede todo tu patrimonio, ¿no? Y entonces es como, vamos a ver, o sea, esta persona rica, Ibai, por ejemplo, precisamente, tiene un discurso muy progresista y sobre todo a favor de tributar en nuestro país. O sea, y esa es la grandeza, ¿no? De que alguien con mucho dinero es capaz incluso de ser progresista y de pensar en el bienestar social por encima de unos privilegios que él ha adquirido por ser ahora muy rico. Sí, y además es un poco cómo le dan la vuelta al discurso, que en esto la extrema derecha es muy buena, en darle la vuelta. Porque yo no recuerdo cuando Marx dijo que ningún comunista entraría al reino del socialismo si fuera rico, ¿no? Es que eso lo dijo Jesús, ¿no? De que ningún rico entraría en el reino de los cielos. Y toda esta gente es ultracatólica y millonaria. Y es un problema que además ellos, pues eso no es ningún problema para ellos, cuando la doctrina social, ¿no?, diría lo contrario. Volviendo un poco al tema de pandemia y negacionismo, que todo lo del COVID, en verdad, en algunos casos es o falso o parcialmente falso, pero sea falso o no lo sea, es un objetivo de las élites, ¿no?, para dominar el mundo, para hundirnos, para cualquier barrabasada, ¿no? La pandemia, en mi opinión, es una metateoría. Es decir, no es una teoría separada. La pandemia necesita el resto de teorías para sobrevivir. Porque, claro, ¿quién está haciendo la pandemia? El nuevo orden mundial, en alianza con los masones y con los Illuminati, que lo están moviendo todo. Es que además se contradicen entre ellos. Si los chinos han creado el virus como una excusa para imponer un nuevo orden mundial, entonces el virus tiene que existir. Pero es que la propia pandemia dice que el virus no existe o que es una gripecilla. O sea, es que esa es un batiburrillo de historias que además no hace más que readaptarse a la realidad. Y después, ¿sabes? o sea, y después súmale todas esas personas que tienen un gran altavoz que hablan con ignorancia y desconocimiento y que también contribuyen, ¿no?, a todos esos bulos. Por ejemplo, Paz Padilla se vio claramente. Padilla, Miguel Bosé, Spiriman, ¿qué dices? Pero ¿qué pasa? Sí. Aquí ha llegado como tarde, ¿no? Afortunadamente en España el tema de la pandemia no se ha politizado tanto como en otros países. Hemos llegado a un 90% casi de vacunación, pero en otros países no ha sido así. Ha sido un tema bastante divisorio. Pero los grupos que promueven esas teorías negacionistas, el 5G no sé cuántos, se disfrazan de apolíticos, ¿no? De no, esto es... aquí no hay ideologías, aquí cabe todo el mundo. Lo veo totalmente así. Además, es que hay una cosa que me molesta, ¿no? Muchas veces ellos van de que realmente la ciencia está de su lado, ¿no? Que ellos son los científicos aquí. Y es una cosa que no me explico. De primeras, solamente viendo los datos, ¿no? Aparte de que a más vacunación, menos muertes, que eso ya lo hemos visto, eso lo hemos visto aquí, en todos los países donde el proceso de vacunación va bien. Luego, no son capaces de explicar cosas. En Estados Unidos, en los primeros meses se vacunó el 90% de médicos. Un médico no es un técnico que solo conoce un proceso y lo replica sin saber qué es. Es una persona que sabe hacer, que tiene un profundo conocimiento. Se vacunan el 90 al 95% y les da igual. ¿Qué se piensan? ¿Que están sobornados o que quieren matarse o que no conocen, ¿no?, cómo va la ciencia? A mí es una cosa que me molesta. Y además, otro factor muy importante que une todo esto es cómo a los ultraconservadores, a los teóricos de la conspiración, los une
el pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento espiritual y el pensamiento religioso. Al final se fusiona todo. Cuando estás acostumbrado a creer en cosas sin datos, sin pruebas, sin evidencias, al final estas teorías es mucho más fácil de que te calen, ¿no? Y están muy relacionadas. También creo que hay una diferencia, ¿no? Que ellos como que te imponen su pensamiento. Es decir, nadie nos está obligando a vacunarnos. Es algo que se ofrece. Aparte, aquí tenemos la suerte que no tenemos sanidad pública, por lo tanto, se ofrece, es algo que te ponen encima de la mesa todas las posibilidades que hay y te dicen, oye, que sepas que si te vacunas, pues tienes menos contagios, proteges a los mayores, no sé qué, haces que si tienes tú misma el virus, tengas menos secuelas, etc, etc, ¿no? O sea, es una opción abierta, pero ellos, o sea, su discurso se reduce a no te vacunes porque tal. O sea, mientras aquí damos un paradigma de vacúnate o no, haz lo que tú consideres y tú con tu responsabilidad individual ya te irás a dormir o no tranquilo, ellos te dicen no te vacunes porque este gobierno socialcomunista, independentista, etarra, no sé qué, no sé cuántos, te está manipulando y poniendo un chip y no sé qué, no sé cuántos. O sea, aquí está la diferencia, ¿no? Que quienes más defienden la libertad precisamente, a mi modo de ver, son los que más imponen su pensamiento. No sé si lo veis así. Sí, yo pienso que sí, aunque sí que es verdad que la crispación está llegando a un punto en el que hay, y bueno, la crispación unido a graves problemas de salud pública, que sí que es verdad que hay gobiernos que están empezando a plantear el tema de la vacunación obligatoria. Pero aquí más que la vacunación también se ha visto como una imposición el tema de las restricciones y que debido a que el virus era desconocido al principio y cada semana o cada 2 semanas iban cambiando, digamos, las directrices a medida que se iban descubriendo cosas, la gente estaba en un enorme miedo e incertidumbre total. Entonces, ¿qué hago? ¿Escuchar a Fernando Simón que cada 2 semanas me dice una cosa y que no me ofrece una solución válida nada más, que hay que esperar, están investigando no sé qué, no sé cuántos? ¿O este que me dice que es todo un plan, que en verdad nos están engañando, porque tal, porque quiero decir, la desconfianza, mira, todas las teorías de la conspiración parten de una base de verdad. Y en este caso la base de verdad es que las farmacéuticas, los estados y los gobiernos no son transparentes y tienen graves problemas de credibilidad y de confianza por sus intereses económicos. Esto es así, es una realidad y hay que aceptarlo. Ahora bien, de ahí a que hay un plan para diezmar y controlar a la población metiéndonos chips o qué sé yo, qué tontería. Además, ¿para qué sirve la pandemia en realidad? O sea, esta teoría lo que te está diciendo es que no impongas restricciones. Es decir, es una manera de oponerse, de hacer oposición a que se regule, a que se intervenga la economía, se pare la actividad económica, no se cierren los bares. Es decir, con las medidas de restricción, quienes perdían eran precisamente los empresarios, la gente de dinero. Y además ha venido de puta madre para oponerse en algunos países a la derecha conservadora tradicional y en otros a la izquierda. Y realzar esa rebeldía en la que se apoya la nueva derecha radical. O sea, es que les ha venido que ni pintado. Sí. Que ni pintado. Totalmente. Perdona, respondiendo al chat, me habían dicho que es mentira, que el 90% de los médicos no se han vacunado en Estados Unidos. Que es no. 90% de los médicos residentes se han vacunado en Estados Unidos. Lo que tú dices que el 66% es el que se ha vacunado es el personal sanitario. Personal sanitario entran conductor de ambulancia, los cocineros, etcétera. Entonces, aquí yo he dicho médicos, no personal sanitario. Muy importante. Y aquí se ha abierto un poco el debate, que lo han comentado, ¿no? El tema de Iker Jiménez, ¿no? A ver, de primeras, de Iker Jiménez, lo que nosotros no tenemos duda, de hecho hicimos un artículo sobre el tema, es que Iker Jiménez es una persona de derechas. Yo no diría que es de extrema derecha, no lo creo, no tengo nada claro, pero de derechas seguro. ¿Por qué lo digo? Él ha hecho muchos posicionamientos, no sé si os sabréis que es una persona contra el aborto, una persona muy creyente, además, yo creo que lo transmite un poco, ¿no? Yo a veces viéndole, era una persona que creía mucho en el pensamiento religioso, ¿no? El pensamiento mágico, y ha hecho entrevistas a Infocatólica y estas cosas hablando de cómo vive su religión. Su mujer hace críticas totalmente directas, abiertas a la izquierda. Y además de eso, cuando pudo, empezó a invitar, que fue muy llamativo, a youtubers de extrema derecha a su programa en prime time para darles visibilidad. Y a teóricos de la conspiración. Teóricos de la conspiración.
en su programa habló del gran reemplazo. Hace poco empezó a sacar cifras totalmente descontextualizadas sobre la población migrante en Francia. En fin, ha sido un altavoz bastante claro de las teorías de la extrema derecha. A propósito o no, pero esto es una realidad. Y aparte, ¿no? Lo que hace Iker Jiménez, ¿no? De mira, yo te traigo un nazi que dice auténticas locuras, aquí te traigo un médico y que discutan, ¿no? Y dices, es que el que no tendrías que darle voz porque dice tonterías y son desinformaciones y bulos, es al otro. Es que lo que estás haciendo, trayéndolo en prime time, es darle fuerza a su discurso y lo estás haciendo interesadamente. Con eso de la libertad de expresión igualamos dos opiniones, una que está claramente demostrada que está mintiendo o que incluso atenta contra los derechos, lo que sea, y otra que es científica, que está probada, etcétera, que puede ser, ojo, que no digo que tenga que ser precisamente progresista, esa persona formada, científica tal, puede ser de todo el aspecto político, pero es una persona formada. Y ahora hemos caído ya con la falsa libertad de expresión que nos quieren imponer de todas las opiniones son válidas. Y yo considero que una persona que no está formada no puede ir a Sálvame Deluxe a decir que si el virus entra por la ventana y que no sé qué y no sé cuántos. Eso es muy grave realmente, porque están influenciando negativamente en algo muy grave como puede ser una pandemia que realmente, vuelvo a decir, salva vidas. O sea, es que a mí es un tema que me toca porque creo que no somos conscientes de cuánta gente ha muerto por esta enfermedad. Las opiniones, ¿no? Pues claro que son válidas. Es decir, si yo opino que me gusta el rojo, nadie me puede obligar a que a mí no me guste el rojo. Otra cosa es que me pongan a debatir a mí y a un neurocirujano cómo operar un corazón y los dos, pues, ¿no? Los dos tenemos la misma opinión. Es que es muy curioso, con cosas que son muy técnicas, esta gente nunca va a su vecina a pedirle que le operen del corazón. Irá a un experto, a un cardiólogo, ¿no? A un cirujano. Entonces ahí se ve que de verdad esto de cuando son expertos, llevar al experto y a una persona que simplemente tiene su opinión y que además no tiene un bagaje en ese área, pero esto es una estrategia de la extrema derecha de siempre, ¿eh? Es decir, el antiintelectualismo viene desde tiempos pues, del fascismo y anteriores, ¿no? Mussolini ya lo decía, antes prefiero a un escuadrista que un catedrático impotente. ¿Sabes? La cultura de las universidades debe entrar en la cabeza tan rápido como salir. ¿Sabes? Ellos lo tenían muy claro porque, en general, los datos siempre van en contra de lo que ellos dicen. Los datos reales que se manejan y que no son datos de los progres, ¿no? No son datos de la izquierda. Son los datos que reúnen los organismos independientes en mucho caso, los estados que son conservadores y no conservadores, ¿no? Y esos datos siempre les contradicen, entonces no pueden basarse en ellos. Por eso intentan despreciar los estudios, a los expertos, a tal, porque es que siempre están en su contra, excepto en raras ocasiones, ¿no? A veces también usan datos hechos a favor, pero por eso ese desprecio. Y además, hablando de datos en bruto sobre la relación entre el movimiento antivacunas, la pandemia y la extrema derecha, aparte de que si tú te metes en sus grupos de Telegram donde se organizan, que por cierto cada vez están más agresivos, un hilo hecho en Twitter al respecto, no paran de compartir contenido de medios y de partidos de extrema derecha, incluyendo en las manifestaciones. En la última manifestación que se hizo en Valencia, se vieron pancartas pidiendo un golpe de Estado. Pero ya cogiendo datos en brutos, ya no solamente la experiencia personal, salió una encuesta en la cual más de la mitad de las personas que no querían vacunarse habían votado alternativa para Alemania. Todos los partidos de extrema derecha, tanto de Europa como de América, apoyan el movimiento antivacunas. Aquí en España, Vox está medio reticente, aunque ya visteis lo que pasó con Jiménez de los Santos, ¿vale? Cuando le preguntó por vacunarse qué pasó con los afines a Vox, cómo se tiraron contra Jiménez de los Santos, que estamos llegando a un punto que Jiménez de los Santos también es progre y forma parte de es un comunista del orden mundial. Dices, como Macron, otro comunista, que es una cosa absolutamente ridícula. Como España 2000 o Democracia Nacional apoyan todas estas manifestaciones de una manera absurda. Luego, en Estados Unidos, todas las regiones que votaron a Trump, cuanto más voto a Trump hay, más mortalidad por coronavirus hay. Lo mismo en Reino Unido con los que votaron al Brexit, que la campaña fue fomentada por la extrema derecha. En fin, es que datos hay para aburrir entre las relaciones. Ya no solamente por sus declaraciones, sus discursos, que compartan elementos, etcétera, etcétera. Es que los datos lo demuestran. Entonces, sí. Y luego entraremos directamente a algunas capturas de pantalla de esos grupos negacionistas, ¿no? Y vamos a ver cómo el pensamiento conspiranoico y el pensamiento mágico está totalmente en ellos. A mí, por ejemplo, me dio mucho miedo meterme en un canal de chat de Telegram, Médicos por la Verdad Argentina,
cada mensaje acababa con Dios con nosotros o algo así, algo muy parecido, y cada 2x3 contra los satánicos, ¿no? Que esto es una teoría de la conspiración de la extrema derecha de siempre, ¿no? Que poner que su rival es satánico. Y dices, y este es un canal con 80.000 personas y que está siempre dando la brasa. Además, médicos por la verdad, ojo, en plan de yo soy un científico, y está todo el día con la religión, las conspiraciones, que si el satanismo, no sé qué, y así en casi todos los grupos de teorías de la conspiración que no son científicos, ¿no? Tú, Carla, aquí por suerte la verdad es que es eso, en España, de hecho Vox no ha querido meterse mucho en el tema, es decir, tiene una posición que está a favor de los antivacunas, es el que los recoge, ¿no? Pero no muy clara, porque aquí el 90% de la población aproximadamente está vacunada, ¿no? No sé los datos ahora, pero está por ahí. En cambio, en otros países ha sido un desastre. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump exactamente no fue antivacunas, porque Trump pujaba por la vacuna, solamente que decía que el COVID no era peligroso o que un día desaparecerá milagrosamente. Esta frase es literal de Trump, ¿eh? Un día desaparecerá, yo lo sé, será un milagro. Esto lo dijo, y esto ha inundado el pensamiento de la extrema derecha de allí, que al final se le ha ido de las manos, es lo que has dicho tú antes, ¿no, Carla? Que al final le abuchearon cuando dijo que se había vacunado. Es que yo creo que a veces, sobre todo políticos que tienen un discurso muy incendiario, no son conscientes que realmente ese discurso cala en mucha gente y que esta gente después se polariza. Pero vemos también que Twitter no es el mundo real. O sea, tú abres Twitter y te vas a encontrar, o sea, quitas una piedra y te vas a encontrar a 10 antivacunas en un mismo tuit, ¿no? Pero después ves los datos, que ves que el 90% de la población española, si no recuerdo mal, está vacunada. Por lo tanto, también es recordar que Twitter no es la realidad y que esos discursos incendiarios calan hasta tal punto. ¿Que hace mucho ruido? Sí, hace mucho ruido, pero yo creo que son minoritarios. O me gusta pensarlo porque después veo los datos y sinceramente sí que creo que son minoritarios. Seguí con mucha atención, ¿no?, lo que pasó al principio de la pandemia y luego recopilé un poco lo que pasó. De primeras fue muy curioso cómo todos los países europeos llegaron tarde. Es decir, cuando Italia estaba ya con cuarentena y confinamientos, en España estábamos como si eso estuviera en la otra parte del mundo, que aquí no iba a llegar. Llegó, pero lo curioso es que cuando España e Italia estaban ya con cuarentenas, con muertos, en Francia y en el Reino Unido estaban tranquilos. Y cuando en Francia, en Italia y en España estábamos a tope, en Reino Unido estaban como que eso no iba a llegar, y en Estados Unidos lo mismo. Es que fue increíble esa concepción occidental de esto no va con nosotros, ¿no? Esto pasa en los países en vías de desarrollo, como ese ego, ¿no?, arrasó con los países y pensamos que no nos podía llegar, ¿no? Y lo curioso, y con lo que has dicho, es que al principio desde todas partes, desde muchas partes del espectro político se minusvaloró, pero una vez se vio lo que había, los únicos que siguieron minusvalorándolo fueron la extrema derecha, ¿no?, y muy en especial 3 líderes: Bolsonaro, Donald Trump y Boris Johnson. Que Boris Johnson, cuando a principios de marzo salió un informe del Imperial College que decía que si no hacía nada se iban a morir 500.000 de habitantes del Reino Unido, ahí reculó y dijo que nada de lo que está diciendo ahora, ¿no? Nada de aquí no iba a salvar la economía. Pero, por ejemplo, Trump siguió con su estrategia, ¿no? El Senado brasileño o el Congreso, no sé, ha hecho un informe y se estima que habían como 120.000 o 160.000 muertos de más por su gestión, ¿no? Porque él fue negacionista y se salvó parte de Brasil porque poder regional tiene muy poco. Entonces, en las regiones cada una hizo lo que creyó y la mayoría utilizaban medidas de distancia social, pero él, de hecho, también está siendo investigado porque desde el gobierno como tal se intentó evitar medidas para confinar a la población, medidas para evitar los contagios. Han habido 3 ministros de sanidad, si no me equivoco, no sé si 3 o 4 ya. Para mí la relación entre negacionismo y extrema derecha es claro. Entre extrema derecha y teoría de la conspiración es claro. Y con el tema del movimiento antivacunas estamos viendo que se juntan estos 2 elementos. Sí. Por lo tanto, es decir, la extrema derecha se está apoyando en esto. Es decir, en estos grupos, vamos a hablar claro, en los grupos donde se organizan las manifestaciones aquí en España, hay gente de España 2000 metida, que además no para de meter mierda. O sea, es que es una cosa brutal. Y además meten mierda y nadie dice nada. O sea, poner un vídeo que hay que ir contra los judíos y aquí no pasa nada. Sí, de hecho, por ejemplo, en uno de los chats, ¿no?, que vimos, estaba muy fuertemente metido Democracia Nacional, ¿no?, que es un partido abiertamente neofascista, y colando su publicación, habían publicaciones hablando de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no?, con un antisemitismo increíble, y nadie estaba preocupado. Efectivamente, en España 2000 estaban, y en un mensaje, ¿no?, apareció de: ¿tú eres José Luis Roberto, el de España 2000?
Y hace, sí, pero no pasa nada, ¿no? Yo estoy aquí para luchar por la libertad, Sí, sí, claro, aquí todo el mundo apoya. Les daba igual que un neonazi confeso estuviera ahí, estaban en su salsa, ¿vale? Es decir, todas las publicaciones, además, aquí sí que van con un marcado carácter contra la izquierda sin ningún tipo de duda, ¿no? La verdad, en esos grupos el contenido que se puede ver, que además es público, porque podéis entrar en Telegram, es fácil encontrar la mayoría de estos grupos y ver el contenido que comparten y reírse, porque como vamos a ver, es que te ponen que el COVID no existe, pero la siguiente tercera publicación te habla mejor de los ovnis y luego de que si el satanismo y Dios no sé qué. Entonces es que se junta el pensamiento mágico, espiritual, lo religioso con la conspiración y hacen ahí un batiburrillo que es increíble, increíble. QAnon, no sé si mucha gente la conoce, es la teoría de la conspiración posiblemente más impactante en América, bueno, en Estados Unidos e incluso en Europa, ¿no? Ha llegado y ha tenido mucho impacto. Y bueno, esta teoría era una locura, ¿no? Te hablaba de un estado profundo que controlaba a Estados Unidos, que era progresista, que quería hundir a Trump, y Trump, por suerte, estaba ahí para luchar contra este estado profundo. Eran unas élites pedófilas satánicas, ¿no? Sí. Y la cosa es que los seguidores de Trump creían en esto, ¿eh? Es decir, yo es que estoy aprendiendo mucho, pero también estoy flipando. O sea, son las dos cosas. Estoy como callada escuchando porque realmente estoy que no abro la boca porque queda feo, ¿eh? Pero sí, es interesante. Y con QAnon lo gracioso es que toda esta gente estaban pensando que Trump estaba haciendo una lucha, ¿no? Entre el bien y entre el mal. Él era el bien, claro, para eliminar a estos grupos, ¿no? A estos grupos satánicos pedófilos que dominaban Estados Unidos. Y claro, cuando Trump perdió las elecciones, estos grupos tenían la teoría de que todo era una trampa para atrapar a los progresistas. Bueno, estuvieron meses diciendo que si las elecciones, que si las papeletas estaban con chips para atrapar para demostrar el fraude electoral, que si había una investigación y el fiscal que había acusado a Trump en verdad le estaba ayudando. Y entonces llegaría el gran despertar, cuando Trump lo destaparía todo y encerraría a todos los progresistas y a todos los malos. Esta gente se creía que el gran despertar iba a llegar el día que Biden iba a ser nombrado presidente. En plan, de aquí Trump va a demostrar que esto no es, va a detener a Biden, va a detener a los demócratas. 10 minutos antes del gran despertar estaban todos, va a ser ahora, va a ser muy rápido, va a aparecer el ejército y la CIA y van a tomarlos como rehenes. Claro, cuando Biden tomó el cargo, se quedaron todos con una cara de pasmados. ¿Y sabéis el problema de esto? Que se quedaron todos con cara de pasmados y desde los grupos de QAnon fue, no os preocupéis, seguid creyendo, ¿no? Y al poco Macarena Olona apareció con una camiseta de estas del eslogan en inglés, ¿no? De Trust the Plan, ¿no? Seguid el plan. De hecho, el tuit de Macarena Olona diciendo Trust the Plan todavía está publicado. Que dices, ¿cómo puede ser que QAnon está considerado una secta? Punto. O sea, no hay más. Son grupos que funcionan de manera coercitiva, peligrosa y agresiva, que están financiados y consiguen bastante dinero, apoyados en grupos paramilitares neofascistas, que son los que protagonizaron el asalto al Capitolio, que disparan contra negros del movimiento Black Lives Matter y que generan un auténtico terror en Estados Unidos. Que generales retirados están diciendo que podría haber un golpe de Estado el año que viene. Ese discurso ha llegado aquí y está impregnado en estos nuevos movimientos. O sea, para mí es clave. ¿Sí, Carla? Te diré que a mí no me hace mucha gracia, ¿eh? O sea, creo que sí, al principio cuando salieron sobre todo los discursos de Vox y tal, yo me reía mucho y decía, pero estos... Pero ojo, que es que mientras nosotros nos estamos riendo, hay personas que los están votando. Y creo que un error que hemos cometido los progresistas ha sido tomárnoslo muy a cachondeo y muy de broma. Y esta gente cala y tienen 3 millones de votos, si no me equivoco, en las pasadas elecciones. Entonces, que está bien reírse y tal, pero creo que las izquierdas tenemos que hacer un paso más adelante y empezar a contraargumentar y empezar a debatir, porque una vez están ya en todos lados, tenemos que empezar a combatirlos. Y programas como estos, como el descubrimiento y tal, contribuyen a combatirlos, pero es que a mí ya sinceramente, más que gracia, me hacen bastante respeto. No, claro. Yo creo que tenemos que a todos, ¿no? Ese respeto. Y es verdad, yo creo que muchas veces también hemos pecado, ¿no? De eso es tan absurdo que no hace falta rebatirlo, ¿no? O por ejemplo, una actitud que tiene mucha gente en redes sociales de, bueno, este ultraderechista está aquí diciendo barbaridades, no le respondo. Y así al final acabamos con influencers de la izquierda con 50.000 seguidores al que le están atacando
300 ultraderechistas y nadie entra a decirles nada. Hazle tú eso a un youtuber de extrema derecha. Te sale un ejército de niños rata y de bots y de multicuentas a atacarte durante 3 días. ¿Vale? Esto de darles espacios, de ser muy dignos, está claro que no ha funcionado. Es que creo que incluso, que eso tal vez pueda hablar ya un poco desde mi perspectiva personal, ¿no? Que incluso cuando tú decides que no vas a debatir con gente que contribuya a unos valores que van en contra de los derechos humanos o que te están acosando, insultando, vejando y tal, la gente ya hemos normalizado tanto esto que te dice, no, es que a ti no te gusta la libertad de expresión, ¿no? Sí que precisamente porque me gusta la libertad de expresión y la respeto, no voy a debatir con gente que no la respeta. O sea, creo que hemos como, todo es válido. Y si yo te estoy acosando o insultando, bueno, pues es tu problema porque esta es mi libertad de expresión. Y si mi libertad de expresión te cuarta a ti tu libertad o tus derechos... Pues te jodes. Sí, te jodes y ya está. Yo creo que vamos, la relación entre todo este conglomerado es bastante clara. Que como dice Juanfran, viene de lejos, es algo histórico, y como dice Carla, tener estos espacios de debate, de contraargumentar, porque por ahí decían por el chat que es que son minoritarios, es que no hay que darles importancia. Yo siempre digo, ignorar un problema nunca ha llevado a su solución. Son minoritarios ahora, pero en España nunca había habido movimiento antivacuna. Pero ojo, que yo quería comentar antes de irnos que yo no creo que sean minoría, porque realmente, o sea, actualmente podrían formar gobierno, o sea, en Andalucía forma parte del gobierno, en el gobierno de España, PP ya solo puede contar con Vox para formar gobierno, o sea, no son minoría. Sí, de hecho hay un sociólogo, que ahora cuyo nombre no recuerdo, que ha estudiado el fenómeno de los antivacunas, dijo, ojo, porque hay muchas teorías de la conspiración, que es verdad que no son peligrosas, pero que han llegado a ser creídas por una mayoría de la población. En el chat también han comentado, bueno, Sí. me han dicho, oye, Juanfran, pero que a ellos les da igual. Es verdad que a muchos les da igual, ¿no? Quieren creer su realidad, pero hay gente que se lo cree, ¿no? Que cree que hay una élite satánica que mata bebés y les quieren meter un chip porque les van a controlar con el 5G. Sí. Y esto es lo que da miedo. Cuando alguien de verdad cree eso, lo tiene metido en la cabeza y cree que eso es una realidad palpable, por eso nos vemos como ultraderechistas intentan montar golpes de Estado. Lo que le está motivando es el miedo, es una realidad que les aterra, ¿no? A los ultraconservadores, bueno, a la derecha en general, varios estudios siempre han puesto que el miedo es un acicate, ¿no? Para la derecha. Y yo creo que en el caso de ultraderecha, pues es esto más exagerado, ¿no? El miedo siempre al futuro, a lo que puede pasar, ¿no? A lo que puede venir. Entonces, a mí la verdad es que haya gente que crea estas cosas y lo crea de verdad y esté motivada a hacer lo que sea, porque claro, si tú piensas que viene un gobierno de malvados que te quiere destruir y que si no haces algo te destruirán, pues de ahí a poner bombas es que va un paso. Va un paso. Efectivamente. Pues nada, yo creo que ha quedado bastante clara además esta relación. En la siguiente parte, ¿no? En la actualidad, también vamos a seguir tratando un poco estos temas y vamos a verlo con ejemplos muy claritos por si alguien tiene dudas, ¿no? Y de lo terrorífico que llega a ser esto. Nada, Carla, para nosotros la verdad es que ha sido un placer que hayas participado y la verdad es que estamos muy contentos de que hayas accedido a participar con nosotros hoy. No, la verdad es que me voy con una sensación de haber aprendido cosas que no había escuchado en mi vida y a mí eso me gusta mucho, la verdad, no, un placer haber podido estar aquí, la verdad, yo creo siempre que tenemos que hacer una red progresista o más que progresista, una red crítica con libertad de pensamiento de que cada quien piensa lo que quiera, pero una red donde no haya fake news, donde no haya bulos, que tengamos la información sobre la mesa y podamos debatir. Por lo tanto, yo siempre voy a estar cuando me invitéis, si puedo, seguramente sé que vendré, porque a mí es que eso es lo que me interesa, o sea, creo que lo que tenemos que hacer es hacer colectivo. La derecha está muy unida, es gente muy unida, y la izquierda nos dispersamos y nos peleamos siempre entre nosotros y creo que es nuestro mayor error. Por lo tanto, creo que es esencial que nos unamos, que combatamos las fake news, que tengamos espacios así y que cada quien después saque sus conclusiones. Muy bien, pues tú tienes toda la razón. Además, toda la razón. Es que se abre mañana un tío de extrema derecha, un canal con 100 suscriptores y al día siguiente está entrevistando a Bascal. Eso no puede ser. Tenemos que hacer comunidad, apoyarnos. Tenemos tu contacto, Carla. Y tanto. Y nada, y seguimos hablando y en contacto, ¿de acuerdo? Me voy a comer. Venga, que muy aproveche. bien. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, Buenas Carla. noches, que vaya bien, adiós. Venga, hasta luego.